Mis amados, Dios me les bendiga esta preciosa tarde. Gracias damos al Señor Jesucristo por regalarnos un día más de vida y concedernos también poder nosotros edificarnos en el estudio de la palabra de Dios. Sabemos, amados, que este tiempo lo dedicamos al Señor. Es el momento del servicio en el cual compartimos las buenas nuevas de salvación. Así que sea bienvenido cada hermano, cada amigo que está en sintonía. Y a mis hermanos de la senda antigua, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y deseo que la gracia, el amor y la bondad de Dios esté sobreabundando en todos y cada uno de ustedes y los suyos. Gracias al Señor por concedernos, aleluya, el poder nosotros llegar hasta este momento y poder decir como Samuel, Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Así que, amados, seguimos orando por el mundo entero, declarando la pandemia derrotada en el nombre de Jesucristo y la libertad que se pregona del cielo a las naciones para que las gentes vuelvan a su vida cotidiana en nombre del Señor Jesucristo y se tenga toda la libertad de entrar, salir, estudiar, laborar, aleluya, poderse congregar las gentes y glorificar el nombre del Señor. Así que seguimos orando, creemos a lo que Dios dice, no a lo que ven nuestros ojos, ni oyen nuestros oídos, sino lo que Dios dice, porque el justo por su fe vivirá. También seguimos orando a favor de nuestra nación, por el orden, aleluya, la paz, la bendición y la tranquilidad para nuestra ciudad de Bogotá y para Colombia. Colombia es de Cristo, así que seguimos orando, pidiendo a Dios que ayude a los gobiernos para que se dejen bendecir por el Dios del cielo y siempre, guiados por el temor de Dios, hagan las cosas con la justicia del Señor. La palabra dice que si oramos por los que están en eminencia y los gobernantes, vamos a tener, aleluya, vida tranquila y serena en el nombre del Señor Jesús. Así que, amados, en aleluya, buscando a Dios, vamos nosotros en esta tarde también a compartir la palabra, vamos a recordar lo que Dios nos va a enseñar y a motivarnos en la fe, sabiendo siempre que estudiamos la palabra y Dios nos edifica, Dios nos habla, nos bendice, pero también nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras luchas, las dejamos en el Señor, aleluya. Entre tanto que estudiamos la palabra, Él ministra, Él libera, restaura, sana, hace milagros, maravillas, para que en todo nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Así que siéntase en la presencia del Señor y vamos a compartir la palabra de Dios. Voy a leer los versos allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, el verso 1 al 3, y lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga a través de su santa y preciosa palabra. Cierre sus ojos y adoremos a Dios. Padre, te damos muchas gracias una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos este momento especial en el cual compartimos la palabra de Dios. Gracias por tu Santo Espíritu que está en medio nuestro, Señor, y es quien guía, orienta y toma el control de todas las cosas. En el nombre del Señor Jesús, permite que tu palabra, que es viva y eficaz, bendiga cada corazón y obre milagros, maravillas y señales y prodigios. Salva a los perdidos, Señor. Convierte a los pecadores a ti. Reconcilia las vidas contigo, Señor, y derrama bendición hasta que sobreabunde. Entre tanto se expone tu palabra. Obra milagros, maravillas, levanta al caído, fortalece al débil, libera al cautivo, sana al enfermo, Señor, provee al necesitado. Obra milagros y maravillas de toda índole, Señor, de tal manera que el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Ato y reprendo al diablo
Digo a Satán y su imperio, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, las ato. Digo cuanto poder maligno se mueve en los aires, en la atmósfera, legiones del infierno los ato, Padre, demonios ocultos, asolapados los reprendo. Oh Dios, rompo el techo satánico y declaro libre a los aires, Padre Santo, para que descienda la bendición tuya sobre cada persona y la alabanza que tu pueblo expresa a ti llegue ante tu divina y santa presencia. Pedimos estos favores, oh Dios, en el nombre maravilloso del Señor Jesús. Toma el control de la red, de la señal, para que la palabra llegue con toda libertad a cada corazón. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amados míos, gracias a nuestro Rey por la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, es medicina a nuestros huesos, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y gracias a Dios porque ella es la que nos orienta, nos guía, nos muestra el camino. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Ella es la que nos lleva, gloria al Señor, por el buen camino. Y dice también Pedro que es como antorcha que nos ilumina, nos alumbra, gloria al Señor, aleluya, para que no andemos en tinieblas. Gracias al Señor por este momento, y vamos nosotros a compartir en esta tarde el pensamiento de la palabra de Dios, aleluya. Los versos bajo el tema, gloria al Señor, venzamos cadenas y cárceles. Gloria al Señor. Venzamos cadenas y cárceles. Es el tema que Dios quiere que nosotros meditemos un poquitico y comprendamos de nuestra vida cristiana. Aleluya. Lo primero que nosotros debemos saber es que la vida espiritual es de guerra. Aleluya. Es de lucha y es de fuerza. Es un combate permanente. Ya volvió la señal. Gloria a Dios. Amados míos, es de guerra, es una batalla continua. Desde el día que aceptamos al Señor Jesucristo hasta el momento que el Señor nos lleve con Él. Es continuo, aleluya. Y por eso no nos debe sorprender los momentos de la vida, que es lo que muchas veces muchos hermanos, por falta del conocimiento, del entendimiento de las cosas espirituales, entonces pierden el ánimo por los problemas, por las luchas, por las pruebas, las dificultades, y tiende a bajar la guardia y a volverse atrás, sentarse en el conformismo. No. Hermano, entienda que esta es una guerra, es una batalla que se tiene, aleluya, del bien contra el mal. Jesús a favor nuestro, aleluya. El enemigo buscando la forma siempre de hacer daño, de destruirnos, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, aleluya. Y por eso es que el enemigo nos aborrece tanto, porque fuimos hechos, dice la palabra, un poco menor que los ángeles, un poco menor. Y el Señor, aleluya, ahora nos lleva de victoria en victoria y nos da la autoridad contra el enemigo. Por eso es que Satanás hace lo indecible para buscar la forma de destruirnos y obstruirnos el camino en el Señor. Por eso es que hablamos de, aleluya, venzamos cadenas y cárceles, problemas, luchas, dificultades. Miremos nosotros, es una vida de guerra, de lucha permanente. Encontramos nosotros en 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1, encontramos nosotros, gloria al Señor, del verso 8, leo la palabra, en adelante dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Problemas, luchas, dificultades. Que no ignoremos lo que nuestros hermanos han sufrido, otros que ya partieron a la eternidad salvos, batallaron hasta el fin, trayendo a memoria a nuestro propio Maestro, al Señor Jesucristo, batallando hasta último momento. Dice que pruebas le vinieron a estos varones que aún pensaron en perder ya la vida, o sea, hasta ahí llegaron. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no nos confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios,
que resucita a los muertos. O sea, nosotros tuvimos que reconocer en los momentos duros, difíciles de las luchas, tenemos que aprender a reconocer que nosotros somos incapaces de vencer sin la ayuda de Dios. Todo lo podemos, pero en Cristo. Sin Él nada podemos hacer. Que cuando vengan problemas, vengan luchas, no hagamos nosotros a nuestra manera para tratar de salir adelante de los inconvenientes de la vida. No, sino que nosotros mismos declaremos que estamos muertos al mundo, que no tenemos la fuerza para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad, aleluya, ¿sí? Para que confiemos en Él, que es el que resucita a los muertos, que sabe sacar adelante al que confía en Él. Y dice el verso 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entendamos esas palabras de 2 Corintios 1, del verso 8 al 10, donde vienen momentos duros, y oiga la expresión que dijeron ellos en el verso 10, el cual nos libró, pasado, nos libra, presente, y nos librará, porque no nos debe sorprender. Tenemos que aprender a medida que la vida se va llevando en el Señor, tenemos que ir venciendo, de triunfo en triunfo se llama, de poder en poder, dice el salmista en el Salmo 92, ¿sí? De victoria en victoria, es donde tenemos que aprender, y para poder andar de triunfo en triunfo, es de peleando en guerra, de batalla en batalla, de momento duro en momento duro, para alcanzar la bendición. Y por eso estamos seguros que nos libró, nos libra el Señor y nos librará cuantas veces sea necesario. Por eso es que la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas, mire esa confianza tan bonita, mas de todas ellas le librará el Señor. Lo dice el salmista en el Salmo 34, 19, que son versos que expresamos a diario, hermano, porque tenemos que tener a memoria la palabra para motivarnos. Que cuando vengan las pruebas no nos tomen por sorpresa, sino que nosotros seamos siempre más que vencedores en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que aprender, gloria al Señor, de vencer cadenas y cárceles. Aquí nosotros leímos en Hechos capítulo 4, cuando empezó la iglesia a predicar, cuando se fundó la iglesia en Hechos capítulo 2, aleluya, con 120 discípulos que fueron todos llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, fiesta judía, aleluya. Y ese día le plació al Señor enviar el Espíritu Santo en el aposento alto, no en Jerusalén, la fiesta la tenían en Jerusalén los judíos. El Espíritu Santo vino y llenó a los 120 que estaban a las afueras de la ciudad. Y allí comenzó la obra del Señor. Comenzó la obra por el Espíritu. Y entonces se comenzó aleluya, a llevar la palabra de Dios. Y aquí encontramos ya cuando se está llevando, compartiendo la palabra, entonces encontramos los momentos que vienen. En Hechos capítulo 4 que leí, dice la Biblia que hablando ellos al pueblo, los apóstoles, vinieron sobre ellos, sobre los apóstoles, los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces nosotros aquí encontramos, aleluya, lo primero que vemos, que tenemos que entender es que estamos en una vida espiritual y tenemos que aprender a vivir y agradar a Dios. Dios nos llama para vivir para Él. Las personas que no viven para Dios, muchas veces el enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda, les coloca esa actitud de resentimiento y celos, envidia, eso es. Hay mucha persona que le molesta oír que alguien hable de Dios, que alguien le testifique del Señor Jesús a otra persona, porque son personas resentidas por esos celos, esa envidia de ver que alguien hace lo bueno y le gusta enseñar lo bueno. Por eso aquí mire, ¿quiénes eran? Dice la Biblia, los sacerdotes,
con el jefe de la guardia del templo, o sea, los religiosos en el tiempo del Señor, y los saduceos. Otra doctrina que era en el tiempo del Señor, que eran personas que no creían en la resurrección. Eso eran los saduceos. Y por eso resentidos, recelosos, molestos, instados por el enemigo, entonces vienen contra los apóstoles, porque ellos están enseñando en el nombre de Jesús la resurrección de los muertos. Y entonces viene esa parte, y es que el enemigo, aleluya, lo primero que hace en una persona cristiana es intentar, detenerlo de su camino. El Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, avanzar, seguir al Señor, porque Él es el camino a la vida eterna. No podemos quedarnos quietos. El Señor mismo es de acción y nos llama a ser cristianos de acción. Tenemos que estarnos moviendo con el Señor, avanzando. Y entonces el enemigo busca es que nosotros no sigamos a Jesús, porque sabe el enemigo que el camino a la victoria y a la vida eterna es el Señor Jesús. Él lo conoce muy bien. Y por eso entonces, como no pudo vencer al Señor Jesús, el Señor Jesús lo venció a él, ¿sí? Entonces busca impedir, interrumpir el caminar de una persona que conoce al Señor y sigue a Cristo para vida eterna. Por eso aquí vemos lo primero, ¿sí? Es un resentimiento. Es un resentimiento, es un celo necio, aleluya, una envidia de ver que los apóstoles predican el amor de Dios, la bendición de Dios, la verdad de Cristo y la resurrección, la vida eterna. Y entonces eso inmediatamente en ellos el enemigo viene e inyecta ese resentimiento y les insta para que vengan contra los apóstoles. Y por eso, ¿para qué? Para impedir que ellos sigan predicando, que ellos sigan hablando de Jesús. Por eso entienda esto, hermano y amigo, que esta es una batalla. Una vez que nosotros conocemos a Cristo, entonces por eso le diría, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Nosotros hoy le cantamos a Cristo, nosotros hoy alabamos a Cristo, bendecimos al Señor, exaltamos al Señor. Hoy somos seguidores del Dios Todopoderoso, del único y soberano Dios y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces le adoramos, le servimos, compartimos de Él porque Él mora en nosotros y de lo que tenemos en nuestro corazón, de eso damos. Y por eso no le sorprenda, hermano, que usted que anhela seguir al Señor, serle fiel a Dios, se levanten personas resentidas, personas, al hablar aquí de sacerdotes, el guarda del templo, los saduceos, gente religiosa en el tiempo del Señor, hoy es igual, levantándose en personas, pero no es con la persona que luchamos, es contra los espíritus inmundos que vienen e instan a las personas para eso. Y levanta por eso aún, Jesús dijo que los enemigos del hombre, del cristiano verdadero, serían aún los de su propia casa, ¿sí? Para hablarnos el Señor de esta batalla y esta guerra que hay, que viene Dios y bendice una familia, empieza a salvar una familia, trata con el esposo, con la esposa, con un hijo, y empieza la palabra a llegar a esa familia a través de esa persona que comienza, aleluya, a recibir el mensaje del Señor, aleluya, ¿sí? Y Dios a través de esa persona quiere bendecir toda la familia, y el enemigo viene y inyecta ese resentimiento, ese recelo, esa actitud ajena, aún en los familiares que se oponen, que se molestan por oírnos hoy cantar a Dios himnos, alabar a Dios. En vez de oírnos maldecir, nos oyen bendecir.
Muchos de nuestros familiares a veces se molestan si de pronto se comparte el cuarto y llega la madrugada y muy prudentemente nos arrodillamos a la orilla de nuestra cama a orar sin molestarlos. Despiertan, nos ven ahí y se molestan. No son nuestros familiares, recuérdelo, es el enemigo instándoles a que nos creen problemas, dificultades. ¿Para qué? Para detenernos en el propósito que tenemos de vivir para Dios. Porque es que para nosotros crecer espiritualmente, hermano y amigo, debemos entender, primero, aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Y luego, entre tanto que esperamos al Señor, debemos ir haciendo lo que Dios nos enseña de la nueva vida cristiana. Recuerden, las cosas viejas pasan, lo malo, y todo empieza a ser nuevo. Entonces ahora oramos, ayunamos, leemos la Escritura, ya le dije, cantamos al Señor, adoramos al Rey, nos gozamos, aleluya, en la presencia del Señor. Nos deleitamos en todo lo que a Dios, aleluya, agrada. Gloria al Señor, ¿sí? Y ya no participamos de las obras ajenas del mundo y del pecado. Entonces, como no nos ven participando de lo que antes participábamos, entonces no falta, el que venga a oponerse, el que venga a criticar, el que venga a generar problemas. Pero recuerde, usted no desmaye, usted no pierda el propósito con el cual es cristiano y Dios lo ha hecho cristiano. No, usted siga adelante, aleluya. Que esos son ciertos momentos que se presentan. Ellos hoy, aleluya, sirven de tropiezo, pero usted persevera y Dios con su testimonio y su perseverancia hará que ellos lleguen a los pies del Señor. Porque lo que hay que entender, comprendamos algo directo. Cuando el Señor permitió que a Pablo y Silas, que lo hablamos en estos días, en Hechos 16, Dios permitió que a Pablo y Silas los azotaran, los humillaran, los golpearan y los pusieran presos en el calabozo de más adentro como viles criminales. El carcelero los tuvo allí, los colocó atados al piso, humillados hasta lo sumo. Y todas las gentes contra ellos. Y allí, a medianoche, Pablo y Silas cantaban a Dios himnos y oraban a Dios. Y los presos les oían. Les oían. Para ellos eso era ajeno, absurdo, que una persona golpeada, ultrajada, humillada, herida, pudiese orar, darle gracias a Dios y cantar. Para la razón humana no hay eso, pero es que el Señor es espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y ellos en ese momento oraban y adoraban a Dios. Y viene el poder de Dios, viene el poder de Dios. Y abre las puertas de la cárcel y rompe las cadenas de todos los presos, pero ninguno se podía volar, no, porque Dios no estaba abriendo la cárcel en esa noche y rompiendo las cadenas para que se volaran los presos a seguir pecando, a seguir haciendo eso, no, era una manifestación de Dios. Por eso usted lo encuentra en Hechos 16, que cuando el carcelero despierta, porque cayó en profundo sueño por lo que Dios hizo a medianoche. Entonces, cuando despierta, él ve las puertas de la celda abiertas de la cárcel y no ve ahí ningún preso aparentemente. Entonces él, en la angustia, saca su espada y se va a suicidar. Se va a quitar la vida porque él sabía lo que le esperaba si le iban a demandar las autoridades, sus superiores. Entonces él pensó en quitarse la vida. Cuando él pensó en quitarse la vida, oiga la actitud de Pablo y de Silas. Inmediatamente él sacó la espada y se iba a autoeliminar. Entonces Pablo dice: no, detente, no te hagas daño, aquí estamos todos, ninguno se ha escapado. El impacto de esa persona, el impacto, mire, que Dios le produce de saber que están las puertas abiertas, las celdas abiertas, ninguno encadenado. Y todos están allí, mire, tranquilos, sin deseo de escapar.
Ese impacto lo hace venir y postrarse a los pies de Pablo y le dice: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y es en Hechos 16:31 donde Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué traigo este testimonio de la palabra en este momento donde decimos que el enemigo busca siempre detenernos y busca resentidos que nosotros no hagamos lo de Dios y sí hacernos la guerra, lo imposible? Porque, óigame bien, el victimario, el que afrentaba, ahora se encuentra en una situación tremenda y viene, mire, postrado bajo el temor de Dios a los pies de los apóstoles, buscando que le den la luz. Y Pablo y Silas no le dicen nada contrario, tampoco no están resentidos. Pablo y Silas, a pesar de que los pusieron presos, les pegaron, los humillaron, pero ellos no están resentidos, ellos no están amargados. Aleluya, ven a ese hombre de rodillas y en ningún momento pensaron en lo que piensa el hombre, en desquitarse, en humillarlo. No, varón, cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo y Silas, y serás salvo tú y toda tu casa. Y ese hombre, mire, feliz, llevó a Pablo a su casa, le vendó las heridas, y luego que le vendó las heridas, ¿sí?, él se convirtió con su casa y fueron bautizados. Y no se escaparon los presos. Lea la historia, que es muy bonito. Pero ¿a qué llegamos? Observe, una persona muchas veces cuando se siente resentida con otra, entonces tiene la oportunidad como de desquitarse y eso, y siempre busca la manera de hacer eso para sentirse aparentemente bien. Un cristiano no, porque nosotros nunca debemos estar resentidos. Entienda, hermano, entienda, amigo. El resentimiento genera esa amargura. El resentimiento lo que genera es destrucción, devastación. No, nosotros tenemos que estar llenos del amor de Dios, que el amor de Dios cubre multitud de faltas, ¿sí? Pablo se sintió contento y Silas es de ver cómo Dios en su amor tocó el corazón de ese carcelero y lo salvó y salvó toda su casa. Gloria al Señor, ¿sí? Entonces entendamos que lo primero, por eso hablamos de vencer cárceles, aleluya, y vencer cadenas. ¿Por qué? Porque si se presentan momentos duros y hay que aprender a vencerlos. Pueden ser cadenas y cárceles, óigame bien, físicas o espirituales. Aquí vemos cadenas, mire, físicas, donde vemos la mano del Señor. Cárcel física donde vemos la mano del Señor. Pero hay muchas cárceles y cadenas espirituales. La Biblia nos habla, que también cantamos mucho ese testimonio en la Biblia, de Lucas 8, el verso, aleluya, 28 al 39, donde la palabra nos habla del endemoniado gadareno. Y dice la escritura que el Señor Jesús llegó allí y este hombre endemoniado que estaba en esa condición era un hombre loco, un demente, vivía desnudo, se hería con piedras, habitaba en los sepulcros, o sea, vivía en el cementerio, allí donde permanecía, rugía como una bestia. Cuando estaba algo pasivo lo ataban con cadenas y grillos, literalmente. Y cuando el espíritu inmundo que lo gobernaba y lo tenía en esa condición, venía sobre él, rompía esas cadenas y salía gritando. Era el espanto, el terror de Gadara. Cuando llega Jesús allí, hay una confrontación y el Señor le ordenaba al espíritu inmundo dejar libre a ese hombre. Espíritu inmundo fuera de él y no lo atormentes más. Y cuando ya el demonio vio que no podía quedarse allí, entonces le rogó a Jesús por boca del hombre, le rogó a Jesús: Señor, te rogamos que no nos echen de este territorio, de esta región. Ahí hay un hato de cerdos, permítenos meternos en los cerdos. Salimos de este hombre y nos metemos en los cerdos, danos permiso. Y el Señor le dio permiso. Observe que cuando el Señor nos muestra ese testimonio, encontramos que en el hombre habitaban espíritus inmundos.
y eran los que lo tenían en esa condición demente, loco. Lo tenían viviendo desnudo. ¿Sí? Es porque las personas poco se preocupan de cubrir bien su cuerpo y no les da vergüenza mostrar su cuerpo, porque eso es un espíritu que los tiene cautivos, los tiene atados. ¿Sí? Hay cadenas físicas y hay cadenas espirituales. Ese hombre vivía desnudo y se sentía bien. Hoy las gentes se visten de una forma ajena, inmoral, muestran el cuerpo y se sienten aparentemente bien. ¿Quién es el que no se siente bien con una vestimenta así o exhibiendo el cuerpo? Una persona que no está atada, que es libre de eso. Porque el Señor nos enseña, una vez que nos cambia, a cubrir bien el cuerpo. Ahora, a no maltratar el cuerpo. Mire cuánta gente maltrata el cuerpo. Son cadenas. Maltratan. ¿Cómo maltratan el cuerpo? Drogándose, embriagándose, con los vicios, el cigarrillo que afecta a los pulmones, haciéndose cosas en el cuerpo, quitándose lo natural y colocándose cosas artificiales. Hemos visto y conocemos testimonios, ¿cierto? Y oímos en noticias muchas veces de personas que quieren cambiar su cuerpo y le hacen cantidad de tratos para cambiarlo a asimilar a un animal, a un tigre. Se hacen ciertos trabajos a querer parecerse a una víbora. Se quitan una parte física humana y quieren colocarse una parte física de animal. ¿Por qué? Porque son espíritus atormentándome. La Biblia dice que el cuerpo, óigame bien amigo y hermano, dice que el cuerpo en el cual usted habita, en el cual yo habito, es templo del Espíritu Santo. Que Dios quiere que lo cuidemos bien, lo atendamos bien. Que si nosotros destruimos, le hacemos daño al cuerpo, a nuestro cuerpo, Dios nos destruirá a nosotros. Nos mandará al lago de fuego por la eternidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, entienda, miren por qué a una persona no le interesa rayarse el cuerpo, tatuarse el cuerpo, hacerse rasguños, ponerse en ganchos, ponerse en cosas. La Biblia prohíbe eso, porque es que el cuerpo nos lo dio Dios y es el templo del Espíritu Santo. Y la gente cree que manda en él y dice, no, yo mando mi cuerpo y yo hago lo que quiera. No, en el cuerpo y en usted mismo no manda usted, no mando yo. Manda quien nos hizo, porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. El salmista en el Salmo 100 dice, aleluya, somos ovejas de su prado. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, hechura suya somos. Él nos formó. En el vientre de nuestra madre nos formó con su mano santa. Por eso encuentra en Génesis capítulo 2, verso 7, que Dios hizo al hombre así. Tomó polvo de la tierra e hizo al hombre. Y sopló en él y vino a ser el hombre un alma viviente. Le dio espíritu y le dio alma a ese cuerpo de barro. Por eso es que somos barro. Pero hay que cuidarlo. Y por eso si destruimos el templo, ¿pero a qué quiero llegar? En Lucas 8, que le estoy contando el testimonio, que lo sabemos, pero mírelo con calmita, verso 28 al 39, para que entienda la enseñanza. Este hombre, pobre hombre, estaba perdido, estaba su mente atada, atada por espíritus inmundos. Y al estar atada su mente, entonces esos espíritus inmundos lo llevaban a vivir desnudo, a herirse con piedras, a hacerse daño, a agredirse a sí mismo, a habitar allá en un cementerio, a vivir, no en una casa común. Él tenía una casa, tenía una familia. Léalo, vuelvo y le digo, y en Lucas capítulo 8, del verso 37 al 39, él tenía, cuando el Señor lo hizo libre, entonces encontramos que él tenía una familia. Porque cuando el Señor lo liberó y echó fuera esos espíritus, esas cadenas que le ataban, que lo hacían vivir así, entonces ya encontramos un hombre. Oiga,
bañado, vestido, en su juicio cabal y sentado a los pies de Jesús, oyendo la palabra de Dios. En el verso 37 de Lucas 8. Que la gente cuando vio a ese hombre sintió miedo, porque lo habían visto siempre un loco, un demente, sucio, sin ropa, vuelto una nada, y ahora lo ven bañado, vestido, en su juicio cabal, muy cuerdo, sentado tranquilo a los pies de Jesús, oyendo la palabra. Cuando Jesús se va a ir, versos 38 y 39, cuando Jesús se va a ir de allí, este hombre, mire, cuerdo, ya no era un loco, le dijo: Señor, déjame ir contigo. Mire, era un hombre ya cuerdo y le rogó al Señor, ya no era el violento, no, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Hay que vencer las cadenas. ¿Y quién es el que nos enseña a vencerlas? Cristo. Cristo es el que rompe esas cadenas y abre las cárceles para que el hombre sea libre. Y entonces el hombre dijo: Señor, déjame ir contigo. Jesús lo miró y le dijo: no, tranquilo. Oiga, ve a los tuyos. Mire, vuelve a tu casa. Tú tienes una casa, una familia que te espera. Vuelve a los tuyos, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y yendo por el camino iba hablando y contando el testimonio de las grandezas de Dios, y las gentes se convertían. Porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros entendamos. Cuando Él viene a nosotros nos cambia, nos trae nuevas criaturas. Y ahora quiere que nosotros llevemos esa verdad a un mundo que lo necesita. A un mundo que requiere. Pero el enemigo busca es siempre obstaculizar, detenernos de eso. Por eso los apóstoles están predicando y se levantan los religiosos y los echan a la cárcel. Los echan a la cárcel para impedirles que sigan honrando a Dios. Y por eso Satanás a mucho cristiano que no ha entendido le ha puesto en una cárcel, le ha puesto cadenas en el descuido espiritual, hermano. Y por eso usted encuentra hoy que usted hoy no puede orar con libertad como lo hacía ayer, no puede ayunar como lo hacía ayer. Mire, no puede adorar a Dios con la libertad que lo hacía. La Biblia ya no le encuentra usted deleite al leerla y escudriñarla. Mire eso. Ya no le encuentra el sentido a la vida espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás en el descuido, en el abandono espiritual, le ha puesto cadenas, le ha puesto en cárceles espirituales, donde usted, oiga, ya no ora, no quiere orar, no lee la Biblia, ya no busca a Dios. En cambio sí le viene a llamar a otras cosas del mundo. Más se siente usted feliz hablando con gente inconversa que compartiendo con los creyentes. Mejor se siente usted en el parque que en un culto. Mejor se siente usted sentado a la mesa compartiendo buena comidita que estar encerrado con Dios, adorando a Dios, porque está atado. ¿Cuánto hace que no busca a Dios como Dios le enseñó? Porque hay cadenas, pero Cristo está ahí. Como vino el Gadareno y se postó a los pies de Cristo y Cristo lo liberó, así está el Señor a su lado ahí, hermano y amigo, para que usted hoy se deje bendecir y liberar por el Señor y se rompan esas cadenas, se rompan esos yugos. Porque el enemigo es experto en atar y en impedir que se avance. Por eso, mire, los mandó a la cárcel. Y al mandarlos a la cárcel, entonces, ¿con qué fin los manda a la cárcel? Con el fin únicamente, aleluya, ¿sí?, de impedir que sigan haciendo la labor. Pero miremos algo aquí nosotros, aleluya. Y es cuando los manda a la cárcel. ¿Qué sucede allí? Gloria al Señor, aleluya. Donde Dios, gloria al Señor, libera, saca al hombre, porque es Cristo el que nos saca para que nosotros podamos, gloria al Señor, seguirlo, servirlo. Los mandan a la cárcel, pero el Señor, aleluya, les envía a su ángel para sacarlos de allí. ¿Y para qué? Sigan predicando, sigan pregonando la palabra de Dios, aleluya.
¿sí? Porque es lo que Dios quiere, gloria al Señor, que nosotros entendamos y comprendamos, gloria al Señor. ¿Qué es eso? El enemigo hoy quizás no está usted en una cárcel física y Dios lo guarde de estar. Pero quizás no está en una cárcel física, quizás no tiene cadenas físicas, ataduras físicas que usted ve, que le aten. Usted dice, yo soy libre, ¿sí? Yo soy libre, entro y salgo donde quiero y cuando quiero. Eso es lo que usted dice, ¿sí? Pero cuando usted se inclina por lo malo, por lo ajeno, por vivir lejos de Dios, por darle la espalda a Dios, son cadenas que lo atan. Son prisiones espirituales que lo apartan de Dios. Y a eso vino Jesús. Jesús vino para que venzamos cadenas y cárceles. Por eso oiga lo que dice el Señor. Allá en Isaías, capítulo 61, y voy a leer la palabra de Dios. Isaías 61 dice la Biblia, el verso 1. El Espíritu del Señor está sobre mí. Habla la palabra, Antiguo Testamento. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Mire a lo que venía el Señor. Aquí está siendo profetizado cientos de años antes de venir Cristo. Pero lo recordó el Señor cuando entró, aleluya, al templo en el día de reposo. En San Lucas capítulo 4, el verso 17 dice la Biblia así. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, donde leí, mire, se le dio ese mismo libro, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire donde leyó Jesús ese día de reposo en la sinagoga, donde se reunía. Y leyó para predicarles, y luego que leyó el libro donde estaba escrito de él mismo, oiga lo que hizo el Señor, verso 20 de Lucas 4. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Toda la gente atenta a Jesús. Y comenzando a decirles, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así comenzó a predicar ese día el Señor. Porque el libro estaba hablando de él mismo. Profetizado años, cientos de años antes, el profeta Isaías dijo y lo expresó por el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí cuando vuelve y lo recuerda el Señor dice, hoy se ha cumplido esta escritura porque está hablando de él. ¿A qué vino? A libertar a los cautivos, a dar apertura de la cárcel a los presos, a darle vista a los ciegos, a darle sonido al sordo, voz al mudo, a consolar a los enlutados. Y por eso es que tenemos que entender nosotros que Dios nos llama a que venzamos cadenas y cárceles. ¿En qué se halla usted, hermano, amigo? ¿En qué cárcel se halla? ¿Qué cadenas le atan? Hay gente que dice, no, yo digo unas mentiritas piadosas. Eso es una cadena. Ningún mentiroso hereda el reino de los cielos. Cristo es verdad, no es mentira. En Él no hay mentira alguna. Por la verdad murió Cristo. Hay gente que dice, no, yo no soy borracho. Yo solo me tomo un vinito, me tomo una cervecita. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Contamina todo. Y la Biblia dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Esa copita, esa cervecita, ese cigarrillito que usted se fuma, eso es una cadena. Eso es una atadura que lo tiene ahí subyugado. El correr a los casinos, a dejar su platica allí en las máquinas, a correr
a los lugares de perdición. Es una cadena que lo ata, que lo hace usted. Muchas veces dice, no voy a beber porque me malgasté la plática de la quincena, no voy a beber, voy a ser juicioso esta quincena y cuando me paguen voy a portarme bien, voy a invertir la plática bien. Pero pasan los 8 o 15 días y usted recibe su salario y un algo lo hace correr, mire, y le hace olvidar de lo que usted pensó y dijo y prometió. Si es soltero, se lo prometió a usted mismo. Si quizás usted es casado, usted lo prometió a su familia, a su esposa, a sus hijos. No volveré a malgastar la plática, trabajaré y traeré el dinero aquí para nosotros, para el beneficio de mi casa. Pero llega el día del pago, llega el día de la quincena y empieza a sentir una inquietud, no de correr a su casa, no de llegar con la plática y hacer feliz su familia, no, sino que un algo lo lleva a la cantina, lo lleva al campo de tejo, lo lleva al billar, lo lleva a la taberna, lo lleva al prostíbulo, a malgastar el dinero. ¿Sí? Son ataduras, mire. Está en una cárcel, está en una celda, esclavizado por el licor, esclavizado por la droga, esclavizado por la prostitución, por la promiscuidad, por el adulterio, la fornicación, esclavizado. ¿Sí? Y eso lo lleva. Pero para eso está el Señor. Él dice, hoy se ha cumplido esa escritura y hoy Dios quiere cumplirla en usted, amigo, hermano que me está escuchando. Hoy Cristo está ahí para hacerlo libre. Hoy Cristo está ahí para romper esas cadenas y abrir esas prisiones. Eso que a usted no le deja tener paz, no le deja tener armonía con su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su familia. Esos pensamientos obscenos, esos pensamientos absurdos de destrucción que vienen a su mente y continuamente lo quieren llevar a la destrucción. Son cadenas, son ataduras, pero Cristo está para bendecirlo hoy. Esta escritura se cumple hoy en usted, si usted lo puede creer y se acerca a Él. Él dice, todo el que a mí viene, yo no le niego. Jesucristo dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo les haré descansar. Entendamos aquí, ellos sufrían, nuestros hermanos primeros en la iglesia sufrieron cárcel física y muchos creyentes, para aquí comenzar el evangelio en Latinoamérica, se sembró con sangre. Muchos hermanos nuestros murieron para extender el mensaje del evangelio. Cárcel física, torturas físicas, cadenas físicas, pero hoy las cadenas son espirituales. Hay más cadenas espirituales que físicas. Y hay más celdas y cárceles espirituales que físicas. Eso que usted lo tiene atado, óigame bien, y pegado a una cama, esa enfermedad, ese cáncer, esa osteoporosis, esa artritis, ese reumatismo, ese coronavirus, ese SIDA, esa influenza, ese problema de gota, ese problema de columna, ese problema de cirrosis, ese problema coronario, ese problema de gastritis, ese problema que usted tiene en su organismo, enfermo del colon, enfermo de la próstata, enfermo de la matriz, enfermo de una cosa, enfermo de... Esos son ataduras, son ataduras. Acuérdese cuando el Señor liberó a una mujer, ahí mismo en Lucas, encontramos nosotros cuando el Señor liberó a una mujer y aclaró que la enfermedad es una atadura, es una cadena que oprime, que ata a la persona. Allá en Lucas capítulo 13, leo la palabra del verso 10 y leo y dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga, en el lugar de reunión de los judíos, en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Oiga, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Mire que la enfermedad es un espíritu. ¿Sí? Es un espíritu, es una cadena, es una atadura, una personalidad espiritual que ata a la persona. Que hay que entender, mucha gente por eso cuando está librando batallas de salud, no entiende y lo que hace es concentrarse en el dolor, en el síntoma, y no entiende que eso es un espíritu al cual hay que ordenarle que salga del cuerpo en el nombre de Jesús. Entiéndalo. Mire aquí, en Lucas 13, verso aleluya 10 en adelante voy leyendo.
Y dice la Biblia que tenía espíritu de enfermedad. Desde, aleluya, dice que hacía 18 años. Dice, era encorvada y no se podía enderezar en ninguna manera. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Jesús la vio, la llamó y le dijo, mire esas cositas bonitas. Jesús lo está mirando, Jesús la está mirando ahí, hermano y amigo. Ahí está el Señor mirando. Y le llama hoy por su nombre. Hoy le llama. Marta, María, Juan, Camilo, Pedro. Su nombre, lo llama, lo ve, lo llama el Señor, aleluya. Y le quiere a usted decir ahora mismo. Le dijo a la mujer, mujer, eres libre de tu enfermedad. El Señor le ve y le llama ahora mismo para decirle que usted es libre de su enfermedad. Pero óigame bien, mire lo que Dios quiere hacer ahora mismo en su vida. Ahora mismo, porque hoy se ha cumplido esta escritura. Jesús está ahí a su lado. Jesús no está, aleluya, para ser crucificado. Jesús no está para ser humillado y ultrajado. Lo humillaron, fue ultrajado y se entregó en la cruz y murió una vez por siempre. Pero al tercer día resucitó y vive por los siglos de los siglos. La muerte ya no se enseñorea de él. Aleluya, y tiene todo el poder para darle a usted la victoria, la salud y la libertad. Gloria al Señor. Si usted hoy no puede creer. De la misma manera que vio a la mujer, lo está mirando usted, varón, mujer que me está escuchando, hermano y amigo que me está oyendo la palabra. De la misma manera le está mirando, le llama y quiere también que usted oiga esa voz hermosa de Jesús que le dice, eres libre de tu enfermedad. Eres libre y ese tumor desaparece y ese cáncer se va y se acabaron diálisis y se acabaron torturas y se acabaron, aleluya, sufrimientos, porque ya se va en el nombre de Jesús. Óigame bien, mire lo que dice la Biblia en el verso 13 de Lucas 13. Dice, y puso Jesús las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Jesús, óigame, Jesús la vio, Jesús la llamó, Jesús le habló de su problema, le dio la solución. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y luego puso sus manos sobre ella y la enfermedad se fue, el espíritu de enfermedad salió de ella y se enderezó y glorificaba a Dios. Libre. Porque había estado, ¿qué? Atada. Mire que había estado atada 18 años. Aleluya. En el verso 16 Jesús dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo. A esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Cuánto tiempo lleva usted atado? Ignorando que lo está atormentando en un lecho, esclavizándolo de medicamentos, de inyecciones, de cirugías y tratamientos médicos y una cosa y otra, ignorando eso. ¿Cuánto tiempo lleva usted atado por eso? ¿Cuántos días, semanas, meses y años? Ignorando que eso es una atadura, es una cadena que le oprime y no le deja, eso no suelta fácil. El único que tiene el poder para hacerlo libre, varón, mujer que me está escuchando, creyente y amigo, aleluya, el único que tiene el poder para hacerlo libre está ahí a su lado y lo está mirando. Lo llama hoy, le dice, si tú puedes creer, para el que cree todo le es posible. Y le dice, eres libre, mujer, varón, eres libre, anciano, adulto, joven, niño, eres libre de esa enfermedad, eres libre de ese azote, eres libre de ese cáncer, eres libre de esa parálisis, eres libre de esa ceguera, aleluya. Hoy lo llama el Señor para que usted reciba esa bendición. Por eso lo congregó hoy el Señor. Por eso llegó usted a la hora del culto y no es casualidad que usted esté escuchando un mensaje de la palabra de Dios. Casualidades no existen, son propósitos divinos. La palabra de Dios siempre cuando se oye y la persona la recibe, aleluya, es para bendecirlo, para salvarlo, para liberarlo, para restaurarlo, sanarlo, sacarlo adelante. Hoy
en la oportunidad, porque hoy Jesús le recuerda esas palabras. Hoy se ha cumplido esta escritura. El Señor está aquí. El Espíritu del Señor está aquí. Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí. Él es hoy Dios Todopoderoso, omnipresente. Está en todo lugar y está ahí a su lado y lo está mirando, la está mirando. Le ve su sufrimiento, le ve su angustia, le ve su agonía. Conoce sus anhelos de querer superar eso y no ha podido. Ve su amargura, ve su resentimiento, ve su tristeza, ve el vicio que le ata, la vida ajena que le ata. Y Él hoy le llama, le ve y le llama y le dice: varón, mujer, eres libre. Y dice en San Juan 8:32, Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el verso 36 dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy se cumple esa escritura. En usted, amigo, en usted, amiga, en usted, mi hermano, mi hermana, porque el Señor nos llama es para ser libres, nos llama es para ser bendecidos. Mire, si nosotros seguimos ignorando, y usted, amigo y amiga, sigue ignorando quién es el que enferma, quién es el que lleva a la persona a los vicios, quién es el que pone a una persona a mentir, quién es el que pone a una persona a robar, quién es el que pone a un esposo a ser violento con su esposa, con sus hijos, a maltratar, a ultrajar a una mujer, a llevarla a la vida de perdición, a sacar a la persona de su juicio y ponerlo a vivir una vida desordenada. Si usted sigue ignorando quién es el que hace eso, sigue haciéndole daño. Por eso dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque usted tiene que entender que lo que a usted lo tiene atado en la droga, en el licor, en los juegos, en el sexo desordenado, en el engaño, en la mentira, en la maldad, en la corrupción, en tantas cosas, en la idolatría, en la hechicería, en el agorerismo, en la religiosidad, lo que a usted lo tiene atado, si usted ignora que eso es un espíritu inmundo, es un demonio que lo tiene subyugado allí y que el único que tiene el poder para sacarlo de su vida se llama Jesucristo. Si usted ignora eso, el enemigo le sigue haciendo daño. El enemigo sigue generándole sus problemas. Pero Él dice hoy: paraos en vuestros caminos. Oiga, paraos en vuestros caminos. Dice Jeremías 6:16, paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino. Preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y seguid por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ya no carguen más con eso. Eso que usted llama, que dice que es sal, que no se le abren las puertas, que usted no puede despegar en su parte quizás laboral, en su parte quizás económica y tantos problemas de la vida. Eso no es racha, eso no es sal, como dice la gente, no es mala suerte, no. Son espíritus inmundos que le tienen privado de usted ver la gloria de Dios, de usted ser una persona de bien, de ser una persona que Dios le lleve de victoria en victoria. Por eso es que dice el salmista en el Salmo 37, el verso 23, por Dios son ordenados los pasos del hombre y Dios aprueba su camino. ¿Quiere usted tener un final de bien en esta vida y salir de este mundo en victoria? Necesita a aquel que murió en alas de una cruz hace 2000 años y murió por darle vida eterna y perdón de pecados. Si usted lo acepta hoy, Él no quedó muerto, Él fue sepultado, pero al tercer día el Espíritu del Padre lo levantó, resucitó y vive por los siglos de los siglos. Y está a su lado y lo está mirando y le está llamando y le está diciendo que si usted cree, hoy es libre de su azote, hoy es libre de esa cadena. La vida espiritual es para librar la batalla y para vivir en bendición, en libertad en Cristo. Él está para sacarnos adelante. Por eso su problema, su dificultad tiene solución. No importe lo que le haya hecho el médico, no importe lo que usted sienta en su cuerpo, no importa. Todo
todo eso que le ha dicho, todo eso que le azota su cuerpo, son fuerzas malignas que le están haciendo daño. Pero hoy Cristo está ahí para liberarlo, para liberar su familiar, para liberar su familiar, que quiero que oremos. La Biblia nos habla de una mujer que tenía a su hija atormentada, atormentada por enfermedad. Y ella dejó a su hija atormentada por la enfermedad, la dejó en la casa y se fue hasta la ciudad donde podía hallar a Jesús. Y cuando llegó allí se postró y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, que mi hija es atormentada por un demonio. Y cuando el Señor la recibe y la trata a ella y ella reconoce que necesita a Dios, entonces Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú has creído. Y desde aquella misma hora que Jesús le dio esa palabra, su hija a distancia quedó sana. Entienda hoy, usted que anhela la salud de ese familiar, de ese ser querido, Cristo está para darle vida y para darle la vida eterna, porque a muchos Dios nos permite enfermar para llevarnos con Él, para sacarnos de este mundo en bendición, tener vida eterna con Él. Pero mientras no llegue la hora de partir a la eternidad, el Señor quiere que usted y su familiar estén sanos hasta el último día que los tenga sobre la tierra. No debe usted resignarse a lo que dicen: de esa enfermedad no tiene cura, eso ya toca de por vida, de eso depende. No, en Cristo todo es solución. Cristo todo lo puede, y para el que cree en Él, todo es posible. Por eso hoy, déjese bendecir y entienda, comprenda que lo que a usted lo tiene atado, descarriado, frío, tibio, mediocre, mundano, carnal, es un espíritu inmundo, pero Cristo quiere liberarlo. Entienda, amigo y amiga, que lo que usted lo tiene lejos de Dios, que lo que usted lo tiene en esa vida conformista, religiosa, creyendo que una imagen le puede hacer algo, que una imagen le puede inducir, le puede enseñar y llevarle un buen fin, es un espíritu inmundo que lo tiene engañado. Pero hoy Cristo le llama para romper esa cadena y hacer un hombre, una mujer libre y feliz en Cristo Jesús. Por eso es que predicamos: Cristo, solo Cristo, salva, sana, libera y viene pronto. Solo Cristo lo hace, nadie más. Su problema tiene solución. Cierra sus ojos y oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia. Hemos hablado tu palabra y yo te pido que bendigas cada persona que la ha oído y que le impartas, oh Dios, el toque tuyo, tu mano santa se coloque sobre cada vida y esté salvando, liberando, sanando, restaurando, ayudando, proveyendo, haciendo milagros, de tal manera que tu santo nombre sea glorificado en cada persona. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Aleluya. Amigo y amiga, permítame orar por usted. Ya entendí, cadenas espirituales, eso que lo esclaviza a lo malo y le hace tener problemas de su casa, no ser estable en su hogar, en su trabajo, en sus áreas, y lo lleva siempre al desorden, a la pérdida, al fracaso. Esas son cadenas que hoy Cristo rompe, si usted le puede creer. Cierre sus ojos y va a orar conmigo y se va a dejar bendecir por Dios. Amado Dios, diga conmigo así: amado Dios, en esta hora reconozco que soy pecador, que te he ofendido, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero hoy oigo tu palabra y siento temor. Me arrepiento de mis pecados. Te suplico me perdones y me limpies de todos mis pecados en la sangre que vertió el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura. Cámbiame, Señor. Permite que mi mente ahora mismo sea cambiada por la mente del Señor Jesús. Y mi corazón múdalo en un nuevo hombre, una nueva mujer, para que yo empiece la vida cristiana bajo el temor tuyo,
agradándote, Señor. Rompe mis cadenas, rompe mis yugos, hazme libre de toda opresión. Y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Y creo que Dios el Padre levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Me declaro libre y salvo y salva en el nombre de Jesús. Padre, mira a los que han orado. Ese varón, esa mujer, anciano, adulto, joven, niño, tócalo, bendícelo, cámbialo. Alguna nueva criatura, lávalo en la preciosa sangre de Cristo y perdona su más mínimo pecado. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Y su mente cámbiala y dale la mente del Señor Jesús. Su corazón múdalo en un nuevo hombre, una nueva mujer, para que te honre y te adore y te sirva, Señor, los días que restan. Dale el Espíritu Santo para perseverar. Y ahora mismo ministra y rompe toda cadena en él, en ella, toda atadura del diablo, y hazlo libre y bendecido, libre ese varón, libre esa mujer en Cristo Jesús. Ligo su cuerpo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y declaro salvo y salva en el nombre de Jesús. Mira a mi hermano, a mi hermana, la palabra es clara. Mira a ese creyente que está atado de pecado, de, oh Dios, mundanalidades, de carnalidades, de vicios, de hábitos que ya había abandonado, pero por descuido ha vuelto otra vez a recaer. Señor, ayuda al hermano, a la hermana. Quítale esa venda del diablo y reprende esos demonios, Padre, de pecado, de mundanalidad. Esas cadenas se rompan. En el nombre de Jesús se rompa ese yugo del diablo que lo lleva a la frialdad, a la tibieza, a la carnalidad, a la mundanalidad, al abandono espiritual, al descarrío. Rompe esos yugos, rompe esas cadenas. Levántalo, Padre mío, y vuélvelo al primer amor, vuélvelo a las primeras obras, en el nombre glorioso de Jesús. Hazlo libre para la gloria y la honra de tu nombre en Cristo Jesús. Y te doy gracias, Padre. Vuelve a producir en él el buen querer, en ella el hacer por tu buena y santa voluntad, de orar, de ayunar, de leer la Biblia, practicar la palabra, compartir la palabra, vivir tu palabra para vida eterna, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias. Aleluya. Ahora oro por los enfermos y necesitados, y te pido que se rompan cadenas, se rompan yugos. Trata a ese varón, esa mujer, bendice de su casa, su familia, bendice a su esposa, sus esposos, sus padres, sus hijos, sus hermanos. Señor, trae la paz a los hogares, trae la bendición a los hogares, la tranquilidad, la bendición, la armonía, la comprensión, la unanimidad a los hogares, en el nombre de Jesús, bajo tu temor, Señor. Y ahora te pido, Padre, que toda enfermedad que ata el cuerpo se rompa ahora mismo esa cadena y salga ese espíritu inmundo. Espíritu de enfermedad, espíritu de dolor, te reprendo y vengo contra ti en el nombre de Jesucristo. Ordeno que salga de ese cuerpo, déjalo libre en el nombre de Jesús y no vuelva más a él, a ella. Ahora mismo recibe salud y liberación. Desaparece leucemia, diabetes, desaparece osteoporosis, artritis, asma. Desaparece osteoporosis, desaparece influenza, sida, cólera, desaparece coronavirus, Padre mío, desaparece problemas coronarios, desaparece tumores al cerebro, trombos, aneurismas, con amenazas de cirugía, Padre, desaparecen problemas de columna, crea columnas nuevas, vértebras nuevas, Padre, desaparece hernias, desaparece, oh Dios mío, aleluya, úlceras, Padre mío, crea estómagos nuevos, crea, Dios mío, colon nuevo, matriz nueva, próstata nuevas, ahora mismo milagros, Señor, riñones nuevos, pulmones nuevos, dale vista al ciego, sonido al sordo, voz al mudo, rompe esos yugos, rompe esas cadenas, Padre mío, desata a esas criaturas, hales libres ahora mismo, Padre. Creo a tu palabra, cito tu palabra y por el poder de tu palabra, Dios mío, hacen lo que no pueden hacer. En el nombre de Jesús, saca de estado de coma, levanta, Dios, de ese lecho de enfermedad, saca de las UCIs en victoria, vuelve a la vida a esas criaturas, dale oportunidad de salvación, que reconozcan que fue Jesucristo el Señor quien les sanó para la vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús, te pido ahora mismo, Señor Dios, que obres milagros y maravillas. Y creo por tu palabra que por la llaga de Jesucristo nosotros fuimos curados, mismo Señor, en el nombre de Jesús. Milagros y maravillas hacen lo que no podían hacer, se sanaron, Padre mío, se crearon órganos nuevos, tejidos nuevos, aleluya, y se arranca el resto de síntomas en los cuerpos en el nombre de Jesús, y la gloria es para ti. Muchas gracias, aleluya, gloria a Dios. Amados míos, deseo que mi Señor me le siga bendiciendo. Si Dios permite, mañana seguimos compartiendo la palabra.
manténgase en victoria. Aleluya, quiere contarnos un testimonio, nos puede llamar 314-300-309, hermano Germán Duzán. Queremos oírle y gozarnos juntos en el Señor. A la iglesia, motivémonos cada día, amado mío, orando los unos por los otros, madrugando a orar, buscando al Señor. Manténgase alerta, lleno de Dios, en la obediencia, en la integridad y en la santidad de Dios. Cristo viene ya, hermano mío. Estemos preparados en el nombre de Jesús. Aleluya. Deseo que mi Señor me le siga bendiciendo. Declaro la mano del Señor abierta sobre la iglesia y la humanidad entera, proveyendo Dios en lo material, lo financiero necesario, abriendo las puertas de las empresas, proveyendo empleo para todos, estabilizando la parte laboral, aleluya, y aumentando los ingresos en los hogares para que tengan lo necesario, gloria al Señor, y en todo Dios sea glorificado. Que mi Señor me le bendiga, amados míos. Dios me les guarde, aleluya, libre, salvo, sano y próspero en el nombre de Jesús. Y hasta pronto.